Vamos a leer el Salmo 84, del versículo 1 al 10. Vamos a leerlo en forma antífona. Salmo 84. El llamado de Dios para tu vida es el tema que vamos a desarrollar. Salmo 84, versículos 1 a 10. Gloria sea a Dios. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y yo pacientemente desea la cabeza de Jehová, mi corazón la que canta al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados que habitan en tu casa, perfectamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, tocarme en mi fuente, cuando la lluvia llena sus casas. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque me muero un día en tarde con limpieza de ellos, conseguirán estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitará en las moradas de maldad. Padre, delante de ti estamos en el nombre de Jesús, pidiendo, Señor, que traigas a nuestra vida revelación, propósito, a lo que tú has escogido, a lo que tú has llamado, Señor. Danos oído dócil, danos un corazón. Padre Celestial, queremos encontrar el propósito, el llamado tuyo para nuestra vida. Queremos, Padre, a través de tu palabra, descubrir cuán grandes son las verdades eternas que tienes para cada uno de nosotros. Bendito sea, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Esta oración que se recoge en este salmo es la expresión de alguien que sí conocía a Dios, de alguien que sí había saboreado a Dios, había experimentado a Dios y había caminado con Dios. No eran palabras al azar, no eran palabras bonitas escritas por un poeta, no, eran sacadas de la vida, eran sacadas de la experiencia. Conocer a Dios, entender a Dios y entender el propósito de Dios para nuestra vida, creo que es el punto de partida de cada ser humano. Nuestra vida, hermanos, se va a ver llena de conflictos, de muchos problemas, cuando no entendemos el llamado de Dios para nuestra vida. Y a veces pareciera como que se hablara en forma general a una iglesia que quizás no es la iglesia. Por muchos años, por más de 1600 años, se ha llevado un evangelio a todo el mundo, se ha predicado a todo el mundo, y como dice la palabra, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pues con esos escogidos Dios va a hacer cosas grandes, y cada uno en su corazón puede pesar y medir si ha sido escogido por Dios. El ser escogido por Dios primero implica el entender cuál es su llamado, cuál ha sido el llamado de Dios para su vida. Quizá una de las cosas que más confundimos en nosotros es y tenemos que saber la diferencia entre el hacer y el ser. La gente cree que ha sido llamado por Dios para hacer. Tan exagerado y tan ridículo puede ser que la gente piensa que Dios lo ha traído a este mundo a jugar fútbol. El deportista sí dice, o el cantante mundano, es que Dios me dio esta voz y yo he venido a este mundo para cantar. Miren qué concepto más pobre de un llamado de Dios.
Dios no murió en la cruz del Calvario para que fuéramos unos futbolistas profesionales. Dios no murió en la cruz del Calvario, hermano, para que podamos cantarle a todo el mundo menos a Dios. Cualquier cosa que podamos pensar que Dios me mandó al mundo porque estoy haciendo esto, creo que es una idea muy, pero muy pequeña y muy equivocada de lo que es el llamado de Dios. Dios no nos ha llamado a hacer, Dios nos ha llamado a ser. Entre ser y hacer es muy diferente, porque nosotros queremos encontrar a Dios haciendo cosas, y lo cual es infructuoso e inútil. Usted y yo vamos a encontrar a Dios siendo igual a Dios. Quiero que vaya conmigo a Gálatas, capítulo 2. Y Pablo nos define aquí lo que es el llamado de la vida cristiana. Y esto, hermano, es la primera fortaleza que como creyentes debemos de tener. Usted tiene que tener bien claro cuál es su llamado. Usted tiene que tener bien claro por qué está aquí. No hemos sido puestos para vivir una vida vegetativa o hacer lo que nosotros queramos. Dice Gálatas 2:20. Léanlo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se sentó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo nos habla de la diferencia de la vida cristiana. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es la definición del llamamiento de Dios para su vida. Dios nos ha llamado a que seamos el reflejo de su gloria. Dios nos ha llamado para que expresemos su gloria. Dios nos ha llamado para que Él viva adentro de nosotros. La palabra cristiano, en su término más simple, se refiere a un seguidor de Cristo, un esclavo de Cristo, alguien que está sujeto a Cristo. Y si vamos a hacer uso de ese nombre, tenemos que aplicarlo en la vida diaria. Pablo renunció a lo que era Pablo y dice: mas ya no vivo yo. El llamado de Dios para su vida es que ya no viva usted a sus anchas, ya no viva gobernado por su mente y por su alma, sino que vivamos siendo gobernados por Cristo. Mas ya no vivo yo, mas Cristo, mas Cristo vive en mí. Esa palabra, esa frase, define la esencia y la dinámica del reino de Dios sobre la tierra. Y Dios se va a manifestar sobre aquellos que han oído, han entendido y han aplicado en su vida esta definición. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Solamente hay una respuesta de Dios para cada problema del ser humano, y esto es Jesucristo. Para cualquier problema en esta tierra, para cualquier problema que atravesamos en esta tierra, para cualquier situación que el hombre está atravesando, el cielo solo tiene una respuesta, y es su Hijo Jesucristo. Nuestra historia se comenzó a escribir en la eternidad y se hizo clara y evidente a todo color en la cruz. Ahora, ¿qué ocurrió en la cruz? Ocurrieron dos cosas poderosas. Cristo murió para darnos perdón y darnos victoria. Cristo murió para perdonarnos de todos nuestros pecados y darnos una vida de victoria. Por ende, aquel que no tiene a Cristo no ha sido perdonado de sus pecados y no vive en victoria. Una cosa es hacer cosas cristianas, una cosa es hacer cosas que los cristianos hacen,
Y otra cosa muy diferente es ser cristiano. ¿Cuál es la diferencia? La cruz. La cruz en la vida del creyente hace la diferencia. Porque yo puedo hacer cosas cristianas y no necesariamente ser cristiano. Uno de los coritos más bonitos lo cantaba Elvis Presley. Incluso quedaron grabados. Sus primeros álbumes eran cristianos. Pero cuando un manager de Las Vegas lo descubrió y lo logró, y dijo, wow, este haría plata cantando en el mundo, debo de cantarle al Señor. Era cristiano Elvis Presley, pues quizás en sus primeros días que es así. Fíjense que algo tremendo, casi todos los artistas han tenido algo que ver con eso. Sus orígenes han sido humildes. De hecho, quizás todos los que estamos aquí hemos estado en una escuela dominical. Y si algún día nos vamos al mundo, y espero que no, eso me va a recordar. Parte de la amargura, del dolor, del fracaso de la vida del hombre es que tuvo en sus manos la bendición, pero la cambió por su vida. Hicimos al revés las cosas. Comenzamos por el espíritu y terminamos por la carne. Debe ser al revés, hermano. Comencemos por la carne y terminemos en el espíritu. Ese es el propósito. La cruz marca la diferencia. La cruz, hermano, nos da el perdón y la victoria. Mi vida cristiana está definida por las dos cosas. He sido perdonado y tengo un espíritu que me hace más que vencedor. Y hay una victoria en todas las áreas. Específicamente, hermano, en una de las áreas más difíciles. ¿Cuál es? El tema del pecado. ¿Cuál es el problema del ser humano? El pecado. Hemos jugado con el pecado como que si fuera plastilina, ¿verdad? Le damos la forma que queremos, nos gusta, estamos muy cómodos con el pecado, pero se nos ha pegado en los dedos. Tenemos el olor. Somos movidos por la filosofía del pecado. Ahora, y entre más me enredo en el pecado, más, hermano, me estoy pareciendo al mundo. ¿Cuál es el problema del ser humano? Es el pecado. ¿Qué es lo primero que hace el pecado? Separa mi mente de la mente de Dios. El pecado lo primero que hace es separarme de Dios y me lleva al huacán de la religión, y yo creo que estoy bien, pero ya es el primer paso en mi descenso. Cuando el enemigo me ha cautivado a través del pecado, lo primero que hace es que me pone en la religión, y el pecado, hermano, comienza a avanzar. Primero, me empieza a separar de Dios. Segundo, nos hace ciegos. El pecado nos hace ver a Dios a través de la religión, es lo más ciego, nos hace ciegos, nos hace sordos y nos lleva lenta y sistemáticamente a la destrucción. En un laboratorio se hizo un experimento: cómo freír una rana. Hay dos maneras: meter a la rana en el agua hirviendo o ponerla en agua tibia y poco a poco darle calor hasta que se achicharre. Cuando se agarra la rana y la pone en el agua hirviente, automáticamente salta la rana. Pero cuando se agarra la rana y se pone en agua tibia y poco a poco se le da un calor, sistemáticamente va muriendo y no hace nada la rana. Así es el enemigo. No que seamos ranas, ¿no? Pero sistemáticamente nos está dando una probadita del pecado. Cuando venimos a sentir, estamos muertos espiritualmente. Dos pecados hay que tenemos que evitar. El primero,
los pecados que están fuera de nosotros, los pecados que están en el mundo. Todo el sistema es una invitación a apartarnos de Dios. No hay nada en este mundo que nos diga busque a Dios. No hay nada en este mundo que nos diga venga a Dios. No hay nada. El pecado, estamos sumergidos en una naturaleza de pecado. El pecado, la primera clase de pecados son los pecados que están fuera del mundo. Y la segunda es el pecado que está adentro de nosotros. Con el primero, lo que tenemos que hacer es evitar. Evite contaminarse, evite contacto con el mundo, evite que entre más evita ese sistema de pecado que está en el mundo, más se limpia. Pero ¿qué hacemos con ese mundo? ¿Qué hacemos con el que está adentro? Pero el problema no es el pecado que está fuera. Simplemente lo evita y usted ya no tiene problemas. Pero ¿qué pasa cuando la semilla está adentro? ¿Qué tenemos que hacer con el segundo? Destruir. No haga negociaciones con el pecado. No platique con el pecado. No haga acuerdos con el pecado. Por favor, destruya. Y en el momento que usted dice que no ha pecado, ya cayó en el pecado de soberbia e ignorancia. Todos tenemos algo de donde estamos necesitados de Dios. Hay áreas en nuestra vida que han sido contaminadas, que están leudadas. Hay rincones en nuestra alma que están siendo destruidos sistemáticamente a través de lo primero que es el engaño. Uno de los problemas que enfrentan los cristianos es que han sido engañados por ellos mismos. El que dice que no ha pecado hace que dice mentiroso a Dios. Ahora, ¿cómo tratar con la segunda clase de pecado, la que está dentro de nosotros? Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Gloria a Dios. Miren lo que dice del verso 16 en adelante, yo se lo leo. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Y qué dice? Y no alimentéis los deseos de la carne. Satisfacer significa alimentar. Lo que nosotros llamamos compulsiones, debilidades, costumbres, hábitos, eso es una manera de satisfacer los deseos de la carne. Y aquí la lista es enorme, desde cosas tan sencillas y bobas como la pereza hasta cosas tan terribles y devastadoras como la pornografía. Cuando usted alimenta su pereza, cuando usted alimenta la pornografía, cuando usted alimenta esa debilidad que hay en usted, el pecado que hay en nosotros se fortalece. ¿Cómo puedo destruir el pecado que hay en mí? Sencillamente no lo alimente. No lo alimente, por eso dice, ahora, ¿y cómo hago para no alimentar el pecado? Andad en el Espíritu. ¿Y qué dice? Y no alimentéis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne, que es nuestra alma, nuestra mente, es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieses. Usted quiere ser una buena persona, pero se da cuenta que no puede. Usted quiere cambiar su carácter, pero se da cuenta que no puede. Usted se da cuenta que es bravo y se da cuenta que no puede dejar de ser bravo. Usted se da cuenta
de muchas cosas, pero también lo más triste es que se da cuenta que aunque quiera hacerlo, no puede. ¿Por qué? Porque es algo que se da en un nivel espiritual. ¿Cuántas promesas se hicieron en enero? Y ya ahora ni me acuerdo. Usted se crea el firme propósito de leer la Biblia, pero como no es en la carne, sino que es espiritual, y como yo estoy en la carne, eso es débil. Todo buen propósito nace en la mente, pero se cristaliza y se lleva a la realidad a través del espíritu. Pero si yo me he desconectado del espíritu, solo estoy lleno de buenos propósitos. Por eso dice, porque el deseo de la carne es contra el del espíritu, y el espíritu contra la carne, y estos pelean entre sí. Su espíritu y su alma nunca van a estar de acuerdo. Pero cuando Cristo está dentro de ustedes, y esto no ocurre, y esto se ve más claro en el cristiano carnal. El carnal, porque está ahí, sí, pero no es derrota. Porque el cristiano quiere hacer cosas, pero como la carne es fuerte, se opone. Dice el verso 18: pero si sois guiados, esa palabra es muy clara, sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? Su ley, la ley que yo tengo, porque el pecado, la ley del pecado me ha dado una estructura, me ha dado mis principios, me ha dado mi carácter, me ha dado lo que soy yo, y eso se convierte en ley. Cuando usted entiende que es un ser individual y que tiene un nombre, yo soy Miguel, te estableció su ley, su carácter, y ese hermano ni agarrote se le cambia. Es más, le digo, va a morir con él. ¿Por qué? Porque es ley, es un decreto que emanó de su alma, es un decreto que es fortalecido por el carácter, por la voluntad, por mis caprichos, por el yo, y por una serie de cosas que están alimentando, tanto por el pecado de afuera, como el que he permitido que está dentro. Esta palabra es tremenda. Estáis bajo la ley, o sea, nos ha pisoteado, estamos bajo la bota de la ley. Y aunque te diga no es esclavo, ay hermano, no le da cuenta la gran cadena que tiene. Por eso el arrepentimiento y el quebrantamiento, cuando es de corazón, hermano, hay lágrimas y contenidos. Ayer se ganó a Cristo una persona que se oponía al Señor, y no era por cosas malas, era por cosas que él cargaba dentro de él. Y él más decía, es que yo ya no quiero ofender a Dios, es que yo no, mire, su deseo era sincero, pero fuera, como estaba bajo esa ley, solamente necesita decir algo, sí Señor, y empieza a fumar de lágrimas, y no se lograba contener. ¿Cuándo fue la última vez que lloró? Y habló como hombre, no como niño. ¿Sabía usted que hay gente que nunca ha llorado? Porque su ley se le impide. No, los hombres no tienen que llorar. Soy machito, y aunque esté mal, ese nudo en la garganta. Mi ley me dice no. Es la ley del pecado que mora en nosotros, manifestado en formas. Y para calmar la ira de Dios, pues te voy a servir. ¿Sabía usted que en la iglesia el servicio es la expresión de mi devoción para con Dios? Y bendigo a los que están sirviendo, y se van a ir dando cuenta que el servicio es una manera de crecer en el Señor.
bendigo a los que están trabajando en el Señor y esmérense en su servicio, sean fieles al Señor y se van a dar cuenta, hermanos, cómo Dios va a ir siendo cada vez más real en su vida. Verso 19: y manifiestas son las obras de esta ley que está en nosotros. Mira, hermano, a cada una de las cosas que menciona Pablo las llama ley, son una ley. ¿Sabía ustedes que en la carne el adulterio es una ley? Es una obligación. Dice, y manifiestas son las leyes de la carne, las obras de la carne, que son adulterio, es una ley, hermano. Mire, por eso es que la gente no le puede hacerlo, porque es ley. La ley es algo que estoy obligado, la carne está obligada a hacer. Por eso, hermano, es que Dios no comulga con la carne. Cuando hablamos de la carne, hablamos de la mente, hablamos del yo, hablamos de una persona anímica que anda en el alma. Fornicación, inmundicia y lascivia, esas son leyes para él. Envidias, homicidios, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Hermano, no es cristiano, deténgase. Envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya practican, ojos, tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, en cualquier momento puedo dejar eso. Mentira del diablo. Ahora, ¿por qué no puedes dejar eso? Porque es una ley. Y mientras no venga alguien más fuerte que cambie esa ley, que quebrante la ley que yo tengo, estoy esclavizado a eso. Es triste ver que hay gente que oye la palabra de Dios, pero a la salida agarra el papel y lo bota. Sí, está bonito, pero estoy bajo la ley. Y dice, y termina la cláusula, no heredarán el reino de Dios. Dice, mas el fruto del Espíritu, lo primero que va a brotar en su corazón es amor. Eso quebranta todo lo que se mencionó al principio. Porque, hermano, usted por amor va a respetar a una hembrita. Usted por amor va a respetar a su pueblo. Mire, sí está bueno la invitación y le agradezco que me haya invitado, pues sé que soy muy guapo, ¿verdad? Y le doy, me gusta y quisiera hacerlo, pero hay algo, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque amo a Dios y le respeto a usted. Juan Wesley, andando evangelizando, se encontró en una situación en la que una mujer de dudosa reputación le hizo una invitación así, y Juan Wesley le dijo exactamente eso. Gracias, le dice, y me gustaría eso, pero amo a Dios. Y le digo algo que la decís: amo a Dios y la respeto a usted. Y empieza esa mujer a llorar. Nadie me había hablado así, me dice, porque todos me veían como algo que no tiene valor. Cuando usted no respeta a alguien, le está diciendo eso. Esa mujer lloró. Ese día se convirtió en Señor y se convirtió en una de las mejores misioneras
de la hoja pues le llama. El amor le hace a usted respetar a su prójimo, amarlo a pesar de sus errores y defectos. La norma de un cristiano es respetar a todo el mundo. Si yo no cumplo la norma, estoy bajo la norma del diablo. Es uno de los principios esenciales del llamado de Dios. El fruto del Espíritu es amor. Usted tiene que respetar incluso a las prostitutas, a los bueneperos, a la gente de baja condición, tiene que respetarla. ¿Por qué? Porque aún esa gente tiene un alma y un espíritu. Pero si usted va viendo más pobre en este mundo, porque sabe que es la pobreza más grande, no poder amar. Y mi sentimiento lo reduzco a una acción biológica como una relación sexual y creemos que eso es amor. No insulte a Dios, porque la Biblia dice que Dios es amor. Y si no conozco a Dios, simplemente estoy teniendo una relación como de un gatito o un perrito. El fruto del Espíritu es amor. Es lo que me ennoblece, es lo que me hace grande, es lo que me hace ver a Dios, a pesar de que haya en mí errores y pecados. Como esta mujer, cuando oyó esa palabra que le dijo, la respeto a usted, le dijo, entendió y vio a través de las palabras cuánto la amaba Dios. Porque después se necesita saber cuánto le ama a Dios, pero con una cara de nudo, ¿qué cree que vamos a hacer? Soy cristiano y tengo una cara de nudo, hermano, la gente no va a, como que usted estuviera echando insecticida. Pablo le cambió el rostro. Todos los hombres que han tenido un encuentro con Dios, lo primero que le cambia es la cara. Nicky Cruz, un hombre muy famoso, temido en Brooklyn, cuando fue de ganado, este misionero, y sabe una cosa, la gente ya no le tenía miedo. Si a usted le gusta hacer sentir que la gente le tenga miedo, dígale, necesitas a Cristo. Es que a mí nadie me va a engañar. Mire, a diario me veo, cuando estamos evangelizando, a diario veo esto, con gente hermano, con una cara de muerte, de dolor. Pero como está bajo la ley del pecado, no la puede cambiar. Experiencias preciosas vamos a tener cuando entendamos que necesitamos al Espíritu Santo y sus frutos. El segundo, gozo. Dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y no el gozo que da el dinero, no el gozo que obtiene por 5 segundos de placer en la cama. No hablo del gozo que puede producir la juventud, hablo del gozo que produce el Espíritu. Un gozo, hermano, que me hace a mí, hermano, ojo, disfrutar lo que tengo. Un gozo es disfrutar lo que tengo. Vea a los niños, ellos se gozan, no tienen nada, pero se gozan. Nosotros los que nos enfermamos, mire, los niños a los 6 meses o al año ya saben usar el celular. Los niños a los 6 años ya tienen su programa favorito. El Pocoyo, ya saben cuál es el programa que les gusta. No entienden, pero como les ofrecimos eso, y nos da risa que los niños de 6 meses ya manejando el iPhone o viendo la televisión, estamos pervirtiendo, estamos violando sus mentes. El gozo, hermano,
es estar contento con lo que tiene. Mi hermano, un niño no necesita nada y siempre está gozoso, es feliz. El gozo tiene que ver con la inocencia, tiene que ver con la gracia, con la presencia de Dios que se derrama como un aceite sobre ellos. El niño no sabe qué día es hoy, en qué planeta vive, en qué parte está, no sabe cómo llaman sus papás, no sabe nada, solo saben que están gozosos y disfrutan su vida. Se comienzan a arruinar cuando crecen, ¿sí o no? De chiquitos no piden nada. Hablo de 6 meses, porque los 6 meses no piden pacho o chicha. Pero ya cuando tienen 1 año, 5 años, ya se arruinaron. ¿Por qué? Porque comienzan a pedir. Y pasamos toda nuestra vida pidiendo. ¿Saben qué es el gozo? No es pedir, el gozo es dar. Y todos tenemos la capacidad y la gracia de poder dar. Paz, algo que no se consigue en ningún lado, sino solo en la cruz de Cristo. No importa dónde vivamos, y aunque seamos el país más violento en todo el planeta, o quizás del universo, si Cristo está en su corazón, usted tiene paz. Y inevitablemente la gente que está a su alrededor lo va a ver y lo va a sentir. Y miren qué lindo, hermano, cuando digan, pero usted antes se enojaba, antes. ¿Y qué le dieron? Cristo. ¿Y dónde lo dan? Y usted lleva la palabra, aquí me la dieron. La paz, hermano, es haber sido perdonados por Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos cristianos tienen paz? ¿Cuántos estamos gozando de la paz? Saber que hemos sido perdonados. ¿Cuántos se afligen por día de mañana? ¡Qué lunes! Mira cómo está ahí, la elección y todo. Deja a la gente con sus rollos aquí en la tierra. De todo modo, no importa el indio que gane, usted va a tener siempre la mano de Dios. Ay, pero es que hay que votar por él. Vote por el que quiera, hermano. Al final Dios sabe a quién va a poner. Y sea quien sea quien sea, usted, si está agarrado en la mano de Dios, va a prosperar, va a tener paz. No permita que nadie le quite la paz. ¿Qué otra cosa es? Paciencia. Mi identidad como cristiana se demuestra en esto. Paciencia. La paciencia es la habilidad o la gracia del Espíritu Santo de poder soportar hasta el indio más terrible. Puede estar en medio de animales y estar en paz, tener paciencia. Puede estar en un lugar donde solo gritos, insultos oye, y usted se lleva bien. Mire, no hay cosa más linda que un vulgar y un malcriado, cuando lo vea usted, la respeta. Puede tratar a todos malcriados, pero como ve algo, como ve en usted algo, no le dice malas palabras. Pero qué triste que aún siendo cristiano le saquen hasta la tía, o le pongan apodo, bendigo tanta. ¡Qué vergüenza! Denle la gloria a Dios que se lo respetan a usted. No es porque usted es una buena persona, es porque Cristo está en usted. Y eso, hermano, es algo que se ganó en la cruz. Por eso es importante que guarde su distancia con sus amigos inconversos. Porque lo primero que van a hacer sus amigos inconversos es ponerle apodo. Ahí viene el chucho, mira, gato, ven para acá. Y eso hablando de apodos suavecito, qué feo que usted como cristiano le ponga el apodo. Viene el caricaito, vení.
¡Qué vergüenza! Por eso, hermano, ahora aquí nadie le va a poner apodo. Aquí el único apodo que tiene es cristiano. Pero como no le encanta andar como ese chavo, el chico. No, señor, con el chupa. No es que sea muy chupa. Pero yo sé que no lo son. Amén. Mira que tú no eres chupa. No son muchos. Tampoco va a ver a la gente como chupa. Tampoco. Va a ver con respeto. Es una de las características más lindas de las que estamos rodeados. Benignidad. ¡Qué benignidad! Usted se puede llevar bien con todos. Para que lo ignoren a usted, para que dejen que el demonio propio tiene que pagar un montón. No es aguantar, no, es simplemente que tengo otra naturaleza. Mi hermano, alguien que anda en el espíritu, ningún indio que anda en la carne lo puede sacar de otro. Y aunque haga lo que haga, le ponga todo, le saque la lengua, le haga lo que quiera, no le va a dejar. Benignidad es andar en el espíritu, es ser poseído de una fortaleza. No estamos concursando para hacer mi simpatía, porque siempre a alguien le va a caer mal. Y cuando le cae mal a alguien, como que le agarra la roncha, y le agarra la roncha como lo fijo. A ver, y a buscarle después. Vino con un zapato uno y otro de otro. Los calcetines no combinan con el pantalón. Ahí se equivocó en la alabanza. ¡Ay, qué hermano! ¡Déjenlo! ¡Gócense! Porque la gracia de Dios es superior sobre nosotros. Hay gente que no vive en paz porque está bajo la ley del pecado. Bondad. ¿Cuántos somos bondadosos? Bondad, ¿qué es bondad? No es caridad, no es dar. Bien que tenemos un concepto equivocado de lo que es bondad. ¿Sabe qué es bondad? Parecerse a. Bondad es parecerse a. Cuando le dicen está lleno de bondad, es porque se parece a alguien. Y solo hay dos personas a las que nos tenemos que parecer: Cristo o el diablo. Bondad es parecerse a. Mi hermano, no sé cómo eran los ojos de Jesús, si eran azules, si eran verdes, color miel o negro, pero hermano, había tanta bondad en su mirada que con solo estar cerca de él había paz. Tanto así de que María, cuando llegó Jesús, que descortés María, no le sirvió pero ni un cafecito. ¿Qué hizo María? Sentarse a los pies de él para oír. En cambio la niña Marta empezó a alabar y a hacer la cosa y a comprar y estaba, ¿por qué? Porque iba a atender a su Señor, lo cual no es malo. Pero viene y le dice: no te pesa verme a mí trabajando, Señor, y esta que debería estar pues conmigo. ¿Y qué le dijo Jesús a Marta? Marta, Marta, ¿qué eres? Afanada y turbada. Hermano, el no tener bondad es estar afanado. Bondad es escoger la mejor parte. Bondad es parecerse a. María sabía que era más importante. No, hermano, que yo no puedo salir si no he dejado limpia la casa. Por eso es que no vengo al culto en la mañana. Era como está tomando pinta y iba a llegar. Al llegar a verle la casa, se establece eso. ¿Sabe por qué? Porque usted comienza a limpiar la casa, se le va a ir toda la mañana y va a pasar toda la tarde para ensuciarse. Que la limpia en la mañana, en la tarde se ensucia. Mire qué ganga. Usted la dejó bien limpita, al llegar a la tarde ya está sucia.
Así que no se esfuerce, límpiela una vez al día. No sea en la mañana ni en la tarde, porque a veces hay exceso de pulcritud, ¿verdad? Y que tú andas viendo y esto, y no, hermano. Tenemos que escoger la mejor parte. Bondad es parecerse a, y entre más conocemos al Señor, más nos vamos a parecer a Él. Benignidad, bondad, fe. Sabemos lo que es fe. Fe es hacer realidad la palabra de Dios. Fe es creerle a Dios. Fe es vivir y caminar en este camino nuevo, vivo y verdadero que Dios nos ha puesto. Mansedumbre, templanza contra tales cosas que dice, no hay ley. Verso 24 nos habla de los que han descubierto su identidad en Cristo. Léalo, 24 y 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Los que son, ¿qué dice? Qué bonita palabra, de Cristo. Antes poníamos en la placa de nuestra casa, de González, de Rivas, de Osegueda. ¿Cómo debe ser la placa ahora en su casa? De Cristo. Cuando usted y yo nos entregamos a Cristo, nos dan el de Cristo. Pero los que son de Cristo, amén. ¿Qué es lo que han hecho los que son de Cristo? Han crucificado la carne. Mire, agarra un brazo y lo clava, agarra el otro brazo y lo clava, y los pies y le clava. Lo ha crucificado, lo ha llevado al altar, ha llevado todo lo que somos, lo hemos traído al altar y ahí lo hemos crucificado. La crucifixión era el altar del Antiguo Testamento, donde se ponía el animal y se abría por completo. Se abría por completo el animal y se le ofrecía a Dios en un holocausto. Los que son de Cristo han puesto en el altar sus deseos, sus pasiones, todo lo que es de ellos, de la carne, lo han puesto en el altar. Ahora, ¿y qué se hace en el altar, hermano? El altar es, ahí se quema, se destruye y se convierte en olor grato para Dios. Cuando yo pongo mi pornografía en el altar, se destruye y se convierte en algo agradable para Dios. Cuando le traigo todo lo que soy, lo pongo en la cruz de Cristo, me he crucificado, hermano, nos convertimos en olor grato. Cuando yo estoy en la cruz de Cristo, huelo bien. Cuando yo me bajo de la cruz de Cristo, huelo mal. El olor fragante, olor a vida, olor a victoria, olor a gozo, paz, paciencia, benignidad. Todo ese olor emana de que estoy crucificado con Cristo. Y es un proceso de todos los días. No es que usted va a trabajar con su carácter, no. Tráigalo y póngalo sobre el altar. Porque los que son de Cristo, solo los que son de Cristo lo pueden hacer. De ahí la necesidad de entregarnos a Cristo, de ahí la necesidad de convertirnos a Cristo, de ahí la necesidad de vivir y de seguir a Cristo. Por eso es la diferencia entre hacer y ser. Puedo hacer cosas cristianas y no ser cristiano. Puedo ser cristiano y estoy obligado a hacer cosas cristianas. La diferencia la establece qué estoy haciendo con mi carne. Porque los que son de Cristo, el único lugar donde la carne es buena
es cuando ha sido crucificada en la cruz. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne, no la carne, sino que dice sus pasiones y sus deseos. Si nuestros deseos y nuestras pasiones están vivos, están fuertes, puede llegar la gente a cumplir 80 años y tener tremendos deseos sexuales. ¿Saben por qué? Porque todos los deseos están en la mente. Y aunque la persona tenga 80 años, la mente no envejece. Aunque no funcione el cuerpo, sus deseos están ahí. Y por eso que se inventan que la Viagra, que no es que, y un montón de... ¿Por qué? Porque quieren que su cuerpo funcione. Porque el cuerpo envejece, la mente no. Y los deseos sexuales tampoco envejecen. Por eso que va a haber un montón de viejitos, mamachitas, viejito ya, viejo verde, y tiene razón. ¿Por qué? Porque sus deseos, tiene los deseos de un quinceañero. Eso, ¿cuál es el problema que tenemos con la generación de pastores? Antes las comisiones bautistas no ordenaban a un pastor si no tenía por lo menos 40 años, porque a los 40 años ya se tiene cierta madurez. Pero tenemos una generación de pastores de 40 para abajo. Y miren los grandes problemas que tenemos, problemas escandalosos. Ahora imagínense a nivel congregacional los problemas que hay, simple y sencillamente por no hacer lo que dice por Gálatas. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos, con sus pasiones y deseos. Porque si vivimos por el Espíritu, andemos también